Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Hoy día nos toca el tema enfrentando críticas. Siempre va a existir. Todos no van a estar de acuerdo con nosotros. Y nosotros tenemos que saber manejar las críticas porque si no, podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo para el Señor y resentirnos. Y bueno, eso no es nada bueno. No ayuden al caminar cristiano. Siempre va a haber críticas. Y hoy día vamos a ver a través de la vida de Moisés cómo él las enfrentó, ¿no? ¿Cómo las enfrentó? Hermano, es un gran desafío para todos los líderes, ¿no? Es cómo manejar las críticas. Cómo manejar las críticas. Mire, no se trata de que usted cuán bueno sea, ¿no? No se trata de que usted se esfuerce por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer las cosas, usted busque en oración la dirección de Dios. No, no se trata de eso. Siempre va a haber críticas. Alguien nos va a criticar, ¿no? Entonces, nosotros por eso nuestra relación con el Señor tiene que ser constante para que podamos, ¿no?, reaccionar bien ante este tipo de situaciones. La vida de Moisés, mire, durante los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel se quejó repetidas veces. Y no fueron nada sencillo, hermano, estamos viendo, ellos habían visto el obrar de Dios, ¿no? El obrar de Dios. Pero el problema está en el ser humano. Nosotros a veces podemos criticar también porque eso está dentro de nosotros. Y va a depender de cómo nos manejemos nosotros en ese sentido. Miren, la primera crítica está en Éxodo 15:24, ¿no? Éxodo 15:24. Dice, entonces el pueblo, ¿no?, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Si usted lee el 22, dice que habían pasado, después de 3 días que han cruzado el Mar Rojo, ¿no?, que han visto morir a los israelitas, no, perdón, a todos los egipcios con todo ese ejército, en 3 días ellos ya estaban reclamando, dice, ¿no? Murmuró contra Moisés por el agua amarga en Mara. Pues a veces decimos, ¿no? ¿Por qué se han visto lo que ha hecho Dios? Entonces, ¿por qué ellos reaccionan de esta manera a los 3 días? Pero así es el ser humano. En Éxodo 17, versículos 2 y 3 dice, altercó, y acá fue más serio ya. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Fíjese, o sea, altercar es contender, pelear. Pelearon con Moisés. Otra vez, por agua, ¿no? La historia dice que Dios apoya a Moisés y sí les da de beber, pero miren la reacción de ellos. Ahora nos vamos a Números, capítulo 11, versículo 1. El pueblo se quejó. Un pueblo se quejó o murmuró, dice, ¿no es cierto? 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué se quejaron? Porque querían comer carne, ¿no? Versículo 4. ¿Quién nos diera, dice, a comer carne, ¿no?
sea, ellos, su cuerpo estaba en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Entonces dice, se quejó, falta de carne. Pero después viene algo que es triste para él, porque su familia, versículos 12, capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Pero mire, en el fondo no es por ella. Miren lo que ellos tenían en su corazón, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea, en el fondo ellos también querían ser reconocidos, ¿no? Ellos querían ser, de una otra manera, tener el mismo trato que Moisés. Pastor Walter, Sí. disculpe, ¿qué cosa es Cusita? Era una región, como decir ahora un departamento, no un lugar. Y la mujer era de ahí. Ah, ya. Sí, o sea, pero en el fondo el problema, la reacción de ellos está en el versículo 2. Solamente fue un pretexto, ¿no? Que por haberse casado con una mujer de ese lugar, ¿no? De repente puede haber estado en contra de sus costumbres, su creencia de ellos, ¿no? Pero en el fondo del problema era el versículo 2, porque está diciendo que a la gente le preguntan, ¿solamente Dios ha hablado por Moisés? ¿Nada más? Hermanos, dice Números 14, 1, 2. Fíjese cómo llora el pueblo, se molesta, se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan, el versículo 13 menciona que mandaron 13 espías, ¿no? Y 12 espías, perdón, y 10 dijeron que no se podía tomar esa tierra, ¿no? Excepto Caleb y Josué. Entonces el pueblo reacciona de esta manera, se va encima de, dice, lloraron toda la noche, fueron contra Aarón, ¿no? Y Moisés a causa del informe negativo de parte de los espías. Pero mire, también dice, vayamos a 16, versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, había gente que no estaba de acuerdo, porque según lo que había dispuesto Dios, él era el único, ¿no? El único que podía ofrecer incienso. Siempre no todos van a estar de acuerdo con nosotros. Versículo 41 del capítulo 16 de Números. Fíjense, ¿cómo reacciona, ¿no? ¿Cómo reacciona el pueblo después que Dios disciplina, ¿no? Y mueren los hijos de Coré, ¿no? Por la muerte de Coré y sus hijos. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Pero el Señor es el que disciplinó. Número 20, 2 y 3 también nos hablan de otra situación, ¿no? Donde se van en contra de Aarón y Moisés, versículos 2 y 3. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo,
Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿No? Hermanos, por falta de agua otra vez, y acá sí ya lo estresaron a Moisés, y por la reacción también que él tuvo, le costó el no ingresar a la tierra prometida. Pero hermanos, fíjese, siempre va a ser este tipo de situaciones con todo lo que está en el liderazgo. ¿No? ¿Por qué? Vamos a Mateo 20:11 para ver dónde nace la murmuración. A ver, Mateo 20, versículo 11. ¿Ustedes se acuerdan? La parábola de los obreros de la viña, ¿no? Uno, dice el Señor, temprano contrató a unos, ¿no? Después hacía otros y a otros, y cuando faltaba poco para que se cumpla la hora de trabajo, contrató a otros y comenzó a pagarles, dice, ¿no? Por los que habían entrado último. Y cuando ellos vieron que le pagaban igual, ¿no es cierto? Cuando a ellos les toca cobrar, dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, ¿no? ¿Por qué? Dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, ellos pensaron de que porque habían ido temprano, ¿no? Les debían pagar más. Y siempre nosotros vamos a encontrarnos con la gente porque uno dice, no, esto se debe ser así, esto debe ser asá, de esta manera, pero y no hacen nada, solamente critican nada más, ¿no? Pero no hacen nada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para reaccionar bien. Es algo natural, algunos son crueles, duros, pero nosotros tenemos que tener en cuenta a quién servimos. Y nuestra preocupación debe ser, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Dios del servicio que le estamos brindando? Porque Dios sabe la verdad. Hermanos, dice, habiendo pasado el Mar Rojo y visto la destrucción del ejército de Faraón, Moisés podría haber esperado tener una vida tranquila, ¿no es cierto? Claro. Mira lo que ha hecho el Dios con el ejército más poderoso de aquel tiempo, ¿no? En el mar han quedado todos. Entonces, pudo haber pensado Moisés, caramba, la gente va a confiar en él, ¿no es cierto? Pero vemos, durante los 40 años, Moisés enfrentó una serie de dificultades que llevó al pueblo de Israel a levantar duras críticas contra él. En Éxodo 15:22 al 17:7, leemos de 3 incidentes que resultaron en fuertes críticas contra Moisés. ¿No? Primero está en Éxodo 15 del 22 al 27. Fíjense, vamos a checar eso porque son los más fuertes. 15, 22 al 27. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días de camino por el desierto sin hallar agua. ¿Ah? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Fíjese, el pueblo, a los 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, de ver el obrar de Dios, ya estaban reclamando por agua, ¿no? Fíjese, hermano, Dios nos estaba guiando, sí, pero estaban en un desierto. ¿Qué podemos aprender de eso? Que la dirección de Dios no garantiza que Él nos salve de la realidad en la cual estamos viviendo. Cada uno de nosotros está viviendo una realidad en este tiempo. Buscamos la dirección de Dios, oramos, todo está bien. Pero es nuestra realidad. Y si nosotros nos enfocamos en los problemas, va a ser muy fácil que apartemos nuestros ojos y nuestra confianza del Señor. Por eso es que hay que perseverar, ¿no? Y pensar lo que dice la Biblia, que todo ayuda bien. Dice, luego de 3 días por fin hallaron agua. Bueno, el agua pues era amarga, ¿no? Pero, y ahí hay que, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué no los llevó a un lugar donde había aguas dulces, o sea, agua potable? ¿Por qué el versículo 25 nos dice, al final, allí los probó? ¿No? Allí los probó. Y la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada también. Hermano, el pueblo de Dios, siempre Dios va a probar nuestra fe para ver cómo estamos, ¿no? Y para fortalecernos, para hacernos más dependientes de Él, para creer más en Él. Cuando yo leía esto en la tarde, me acordaba cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás, ¿no? Me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, no te falte fe. Hermanos, Dios nos guía, Dios nos cuida, pero Dios también, ¿no? Quiere que seamos semejantes a sus hijos, a su hijo. Y la única manera es a través de los momentos difíciles. Hermano, una de las tareas de los líderes es ayudar al pueblo de Dios a reconocer las pruebas que Dios está mandando y a responder correctamente ante ellas. Estamos viviendo momentos difíciles, Dios está probando a la iglesia, la está depurando, la está fortaleciendo también. Hay muchos que están, de repente, ¿cuál habrá sido la idea que tienen de Dios que, ¿no? Para mí, peligrosamente, solamente se están preocupando en las cosas de acá. Pero hermanos, el pueblo murmuró y es una reacción bastante común ante las pruebas. Sin embargo, es una reacción peligrosa. ¿Cómo entender, hermanos? Fíjese, ¿no? Miren lo que dice la Biblia en el versículo 31, el último versículo del capítulo 14. ¿Cómo entender la reacción de ellos? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿No? ¿Cuánto tiempo le duró la fe? 3 días, ¿no? Porque no faltó agua a los 3 días y se fueron encima de Moisés. Pero acá, hermanos, algo que debemos tener en cuenta, ¿qué nos enseña Moisés? Dice, ¿cómo respondió Moisés ante la crítica, ¿no? De su liderazgo? Claro, porque a él lo veían, a él se le iban encima, ¿no es cierto? Versículo 25 dice, la primera parte, clamó a Dios.
La segunda parte, el 25, esperó la respuesta de Dios. Esperó, y a veces eso nos va a costar, hermanos, clamar a Dios y esperar, ¿no? Esperar. Pero, hermanos, Dios hace las cosas con propósito. Él, a pesar de que a los 3 días ya se habían rebelado, murmuraban contra Moisés, ¿qué sucede? Que leamos el versículo 27 del capítulo 5, del capítulo 15. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hermanos, esa es la providencia de Dios. Esa es la lección que tuvieron que seguir aprendiendo durante años en el desierto. ¿Ya? El hombre vive de la providencia de Dios. Yo sé que a veces hay situaciones que nos pueden llevar de repente a olvidarnos del Señor. Pero yo sí les pido que se mantengan firmes, orando. Y Dios va a cumplir su promesa. O sea, que viene el basurero, pasa esta hora por acá. Hermanos, pero otro de las situaciones fuertes que pasó Moisés está en el capítulo 16. Y en el versículo 3 dice, falta alimento, ¿no? 16:3. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿No? Fíjese, se quejan por el agua, Dios, ¿no? Los auxilia, van a un lugar donde hay 12 fuentes, 70 palmeras para que se puedan proteger del calor, por decir un oasis en medio del desierto, pero otra vez, su cuerpo estaba en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Y hay muchos que congregan en las iglesias, su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón está en el mundial. Y tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, hermanos, versículo 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, tenían un mes y ya estaban otra vez con problemas, ¿no? Y a veces, hermanos, nosotros como líderes, cuando se dan ese tipo de cosas, tenemos que enseñarles contra quién es el reclamo, ¿no? Y Moisés les instruye en ese sentido. Leamos los versículos 7 al 9. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne a comer y en las mañanas pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Hermanos, eso tenemos que enseñar. Si Dios nos ha puesto, nos ha separado, nos ha apartado, nos ha dado una tarea, Dios toma cartas en el asunto cuando sean este tipo de situaciones. Pues hay que tener cuidado, hay que orientarlos, hacerles ver. Pero hermanos, a pesar de que ellos mostraban su descontento, no creían en Dios, versículo 12, Dios les da, ¿no?, lo que ellos anhelaban.
Versículo 12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿No? Pero ¿saben qué, hermanos? Siempre, a pesar de que Dios les daba las instrucciones, había gente que no seguía, ¿no?, lo que Dios ordenaba. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, le está diciendo, yo le voy a dar un día, ¿no? 19, Dios les ordena que no guarden. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, Dios no quiere los probar, o sea, quería que confíen en Él, ¿no? Pero el versículo 20 nos dice que algunos no obedecieron, dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Hermanos, no todos van a ser, ¿no? Obedecer a Dios implica confiar en Él. Pero también Dios les dijo que les iba a dar el doble. O sea, ellos no iban a recoger el día sábado. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy nos hallaremos en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. O sea, Dios, hermanos, era claro, ¿no? Pero bueno, pues siempre va a haber personas que no confían en Él. Hermanos, Dios permite carencias en nuestras vidas para que aprendamos a confiar en Él y buscar en Él la satisfacción para nuestras necesidades. Siempre va a querer que nos acordemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos la comodidad, pues ya, ¿no?, nos hace confiar. Hermano, nosotros también tenemos que ponernos a pensar qué estamos haciendo en la congregación, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos ayudando a confiar en Dios a los demás, ¿no? En medio de las luchas y las necesidades de la vida cotidiana. Nosotros debemos estar dispuestos siempre a pedir que Dios nos ayude a aceptar su voluntad. No es sencillo. El otro punto es la falta de agua. Nuevamente en el capítulo 17, versículos del 1 al 7, Moisés tiene otro altercado fuerte, una pelea ya ¿no? Falta agua, el pueblo reacciona de mala manera, dice el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, altercar dice pelear, contender. Y el pueblo, ¿no? Pero Moisés le dice, ustedes se están tentando a Dios. Pero Moisés, a pesar de los reclamos, todo en el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Ah? Claro, ¿no?
como si Dios tuviese la obligación de darnos todo lo que queremos, ¿no? Fíjese la pregunta que plantean, ¿ah? Fíjese, hermanos, ¿no? Ya Dios le había dado una instrucción que él, pues, hable a la roca, ¿no? En vez de reflexionar, el pueblo se puso más insolente, ¿no? Con la intención de que Dios los había sacado al desierto con la intención de matarlos a todos. Fíjese hasta dónde llegó esta situación que el pueblo, versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, el pueblo ya hablaba de lapidarlos, hermanos. Pero Dios dice, responde proveyendo en forma sobrenatural agua de la roca. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberás al pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Fíjese, hermanos, si el pueblo por ratos perdía el rumbo, ¿no? Pero, ¿cómo toma Pablo la roca que se menciona acá? Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice Pablo al respecto? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ¿quién nos acompañaba a él? ¿No? Hermanos, Cristo, como dice la canción, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, ¿no? Agua de vida saludable para ti. Leamos en el mismo capítulo 10 de 1 de Corintios las conclusiones que saca Pablo de estos incidentes en el desierto. ¿Y qué es para nosotros? Están del versículo 6 al 11, dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la murmuración divide. Nosotros tenemos que plantarnos bien. La crítica divide. De la manera en que nosotros reaccionemos, entonces vamos a mantener la unidad, ¿no? Yo sé que a nadie le gusta que lo critiquen, que lo cuestionen, que hablen de él, pero nuestros ojos y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Siempre va a haber, ¿no? Pero es parte del liderazgo, es parte de nuestra formación. Y tenemos que aprender, así como Moisés, que hacía, dice, clamaba a Dios y esperaba, ¿no?, que él actúe. Y vemos en la lectura de Éxodo, en Números, y de eso vemos un resumen en Deuteronomio, que Dios llamó a Moisés. Moisés no fue perfecto, tenía también sus imperfecciones, sus debilidades, era un hombre frágil, ¿no?, limitado, pero el Señor lo había llamado, el Señor lo respaldó durante los 40 años. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, poner en las manos de Dios, que no es tan fácil, ¿no? Fácil es decir, pero tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que disciplinarnos en ese sentido.